vidas. En la cabina, escúchanos en Unimpau Radio, www.unimpau.tv y 88.3. En la cabina. La Universidad de la Radio ya está al aire. Escuchas Unimpau Radio. Escuchas Unimpau Radio, 88.3 FM. Aquí comienza En la cabina. En la cabina, el programa que trae a tus personajes y artistas para conocer más de sus vidas. En la cabina. Escúchanos en Unimpau Radio, www.unimpau.tv y 88.3. En la cabina. En la cabina. Bienvenidos. Ocho de la mañana, 8 minutos. Comenzamos tempranito hoy en la cabina del programa radial donde traemos a sus personajes que quieren escuchar, a los personajes que usted está interesado en saber de su vida, en saber de toda su biografía o de que simplemente tengamos un pedacito más de la historia de todos nuestros grandes personajes. Comenzamos en la cabina, 8 de la mañana, www.unimpau.tv y 88.3. A todos los oyentes, muy buenos días, bienvenidos a este programa radial de la Fundación Universitaria Unimpau. Hoy con un invitado muy especial que vamos a estar interrogando acá, vamos a sentarlo en el banquillo y vamos a interrogarlo, vamos a sacarle un poco de su vida. Es un escritor que va a estar acompañándonos hoy en la cabina, pero antes quiero hacerle la invitación a todos ustedes a través de nuestras redes sociales, www.unimpau.tv. Pueden entrar a nuestra fanpage de Facebook, Unimpau Radio. Como todo ya es costumbre, pueden hacer sus preguntas en Twitter, @Unimpau Radio, o también 332-3500, extensión 124, lo pueden hacer si quieren hacer preguntas, si quieren hablar con nuestro invitado especial. Estoy hablando de Alex Bernot. Nació en Bogotá en 1961, se formó como abogado en la Universidad Externado de Colombia y al servicio de la firma Cavalier Abogados, donde inició su ejercicio como litigante en diversas especialidades del derecho privado. Se me lengua la traba, estamos aquí muy temprano. Los últimos 5 años los ha dedicado a la investigación histórica de los fenómenos de la guerra en Colombia y al desarrollo de sus propias propuestas políticas. En este lapso ha escrito varios libros dedicados a sus hijos que explican en lenguaje llano y sencillo la situación del país y cuáles podrían ser las vías para construir uno distinto, menos violento y más equitativo. En el 2013 creó el Centro Estratégico para el Progreso de Colombia, un tanque de pensamiento libre dedicado al estudio de los problemas nacionales y al desarrollo de soluciones. Desde allí trabaja incansablemente por el bien de la ciudad, gestionando iniciativas y promoviendo acuerdos entre las gentes más disímiles. Estoy hablando del doctor Alex Bernot. Doctor, muy buenos días, bienvenido En la cabina de Unimpau Radio. William, buenos días para ti y para esa audiencia maravillosa de los jóvenes estudiantes y ciudadanos bogotanos. Lo tenemos invitado hoy porque usted hoy va a estar aquí en la institución, en el auditorio Hernán Linares Ángel, a las 9 de la mañana, haciendo la presentación de su más reciente libro, como lo veníamos diciendo, escritor. Este libro se llama Los dueños de la guerra, pero pues que sea usted quien nos diga qué es el libro, qué son los dueños de la guerra. Gracias, William. Bueno, lo que quisimos a través de una historia de ficción fue contarle a los colombianos la realidad nuestra. Este territorio nuestro está tomado en su totalidad
por la explotación de negocios legales e ilegales, y en este país no queda espacio para los campesinos, para los afrodescendientes y para los indígenas. Entonces quisimos que la gente a través de esta historia pudiera conocer la realidad nuestra. Es un libro que habla, lo acabo de recibir de manos del doctor Alex, está resumido en 9 capítulos que hablan más o menos como de los mapas de la guerra, de lo que ha venido sucediendo, el gran conflicto que nosotros tenemos, y en estos tiempos de paz, pues cae como anillo al dedo. ¿Qué lo inspira a usted o de dónde saca usted toda esta historia de los dueños de la guerra? Sí, William, yo me imaginé cómo sería Colombia en el año 2041 si nos redireccionamos, cómo sería el caos, cómo sería la falta de oportunidades, y en una historia de ficción el personaje viaja a través del tiempo y viene al año 2012 y se da cuenta el problema del cambio climático, el calentamiento global, las distintas guerras, y finalmente en ese viaje por el tiempo, a través de sus personajes, encuentra las claves para salir un poco de este caos. Entonces el protagonista, que es un niño, cuenta la historia de su padre, que conoce un historiador que es un hombre humilde pero sabio, como es el pueblo colombiano, y finalmente en una gran reflexión ellos encuentran las claves para salir un poco del caos y de esta situación terrible que vivimos los colombianos. Entonces, lo que queremos expresar a través del libro es que el pueblo es superior a sus dirigentes. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos la inteligencia y la creatividad para resolver los problemas, pero depende de nosotros, de nuestra... Nosotros fue una sorpresa porque cuando le presentamos la obra a La Oveja Negra, que es una de las editoriales más importantes del país, la misma que apoyó a nuestro Nobel de la Literatura, Gabriel García Márquez, ellos nos plantearon muy sorprendidos que estábamos creando un nuevo género literario, que es la novela política, porque realmente lo que hicimos fue una gran investigación por años, estudiando los fenómenos de la guerra en Colombia, la manera como el territorio ha sido copado por la explotación del oro, de las esmeraldas, del carbón, del petróleo, todo el tema de la coca. Y en este escenario país no hay espacio para los campesinos, para los afrodescendientes. Entonces finalmente lo que logramos es, a través de una historia de ficción, crear en los términos de La Oveja Negra y del señor Cataraín, que es el editor principal, un género literario que se llama la novela política. Así ha tenido muy buena acogida, y bueno, es un ejercicio de leer por cerca de 2 horas. Puedes conocer la historia de Colombia desde la época de la conquista hasta el posible futuro que tendríamos si no somos capaces de cambiar esta tendencia depredadora, de abusar de los recursos naturales, de no proteger el agua, porque es muy importante recordar que el cambio climático y el calentamiento global ya están presentes aquí. Los aguaceros, las granizadas terribles que se han dado en el sur de la ciudad, en el barrio La Fragua y el barrio Restrepo, son el principio del cambio climático. Entonces lo que planteamos en esta novela es que es el momento de redireccionar. Tenemos la fortaleza como pueblo y bueno, todo es por cuenta de nosotros. Me parece curioso, primero el título de Los Dueños de la Guerra y en sí lo que trata el libro. ¿Por qué escribirlo como novela política? Bueno, porque somos conscientes que cada día la gente lee menos, cada día los videos, las imágenes nos copan el tiempo de esparcimiento que tenemos. Entonces quisimos crear una historia atractiva, una historia de ilusión y de esperanza, y a través de esta historia de ficción encriptamos la verdadera historia de Colombia. Es decir, un lector se lee este libro, no se demora más de 2 horas, y va a encontrar muchas verdades sobre el país, va a encontrar muchos secretos, porque en la investigación que hemos hecho por años descubrimos muchos secretos que han sido encriptados en la novela para placer del lector. Tiene algo, dice novela política. ¿Cómo involucra usted la política? ¿Cómo hace usted para fusionar el género ficción como es la novela y ponerlo en el contexto de la realidad del país? Porque pues obviamente el título habla de los dueños de la guerra. Todos a simple vista se imagina uno lo que está pasando ahorita con el conflicto colombiano, con el proceso de paz. Y decir novela política, ¿esto está encaminado en algo? ¿Hay algún aporte que nos pueda dar
en profundidad ahorita al proceso que está viviendo Colombia? Sí, lo que nosotros queremos presentarle al lector es que el tema nuestro, el tema de Colombia es un tema estructural. Si nosotros no somos capaces de entender las causas de los problemas, no vamos a lograr poder plantear soluciones. A veces queremos en lo cotidiano que nos resuelvan los problemas. Dicen, no, el problema de Transmilenio, el problema de la seguridad. Y no nos damos cuenta que estos problemas son estructurales. El caso de Bogotá, por ejemplo, es una ciudad que ha recibido desplazamiento por más de 50 años. Sin embargo, queremos que todo funcione una maravilla. Bueno, pues la gente no tiene oportunidades, la gente no tiene trabajo y abocada a las necesidades, a veces coge el camino del delito. Entonces lo que busca la novela es mostrar estructuralmente qué es lo que nos pasa, para que tomemos conciencia y nos demos cuenta que si no hacemos parte del cambio, si no nos involucramos en la política, no hay ninguna posibilidad. Hay que estar involucrados. ¿Cuánto demora usted, doctor Alex Bernot, desde cuándo está escribiendo Los Dueños de la Guerra? Bueno, yo creo que ya vamos a completar 7 años de estudiar los fenómenos de la guerra en Colombia, que son supremamente complejos. A veces la gente simplistamente dice, no, es que el problema de Colombia es el problema del narcotráfico. Y no nos damos cuenta que el problema del narcotráfico es un problema que vino después de otros problemas, como el tráfico de las esmeraldas, y ese problema vino después del tema del desplazamiento de los campesinos en los años 40 hasta los años 65, en donde, por ejemplo, murieron casi 300.000 campesinos. Y si nos vamos hacia atrás, vamos a encontrar las primeras matanzas en 1904 y 1906, las masacres de Insa, de los Llanos y del Caguán. Y si nos vamos al siglo anterior, encontramos la revuelta de los comuneros, que fue una revuelta de hambre, de gente que no tenía cómo comer y cómo mantenerse. Sin embargo, los españoles tenían una gran exportación del tema del tabaco y el aguardiente. Entonces nuestra reflexión pasa porque estos últimos 500 años de esta nación que llamamos Colombia ha sido objeto de desplazamiento, de abusos, y en ese escenario el pueblo nunca ha tenido oportunidad. ¿Qué es lo que planteamos hoy? Hoy con las redes sociales, con la modernidad, con la globalidad, hoy podemos conocer esa realidad. Podemos generar un cambio y darnos cuenta que somos nosotros, no los políticos, porque estos políticos que nos gobiernan hace 500 años han llevado al país al caos en que estamos. Entonces esta novela que pregunta ¿quiénes son los dueños de la guerra? Es una reflexión para que el ciudadano común y corriente se dé cuenta que tiene el poder, que tiene la creatividad, que tiene el valor para generar el cambio. Y hoy en día es posible porque la globalización y las redes sociales nos lo permiten. Precisamente con esa connotación de hoy en día, la tecnología, el auge, la inmediatez, lo simple de las comunicaciones que se han simplificado mucho a través de las redes sociales. Usted hoy viene a hacer la presentación aquí a la institución, en el Teatro Hernán Linares. Valga la invitación para todos los estudiantes que están escuchando. A las 9 de la mañana estará el doctor Alex Bernot haciendo la presentación de su libro ¿Quiénes son los dueños de la guerra? ¿Cómo convencer, o mejor, aquí en la universidad a todos los estudiantes, cómo hacer para que un estudiante de cualquier de las carreras, a su edad, donde ahorita están tan consumidos con redes sociales, cómo convencerlos para que sean lectores de un libro y más una novela política? ¿Cómo llegarles? Sí, William, lo que yo me he dado cuenta es que el mundo, si lo ves en Turquía, en Túnez, lo ves en Francia, en España, los jóvenes son los que están generando el cambio. Los jóvenes, buscando las salidas y conscientes de que la política no resuelve sus problemas, han decidido tomar parte de ella. Entonces, este libro, que es un libro muy corto, que lo puedes leer muy rápidamente, es un llamado de atención y te da toda la información que tú necesitas para poder concluir muy rápidamente o que tú generas el cambio en tu manera de sentir y de pensar, o simplemente no hay ninguna posibilidad. Y te pongo un ejemplo. En la inseguridad que hay en Transmilenio, en un padrón pueden haber 200 personas y viene un muchacho de 15, 16 años que no tiene salida, atraca a una persona y la gente se pone feliz porque no los atracaron a ellos. La pregunta es, ¿no deberíamos todos reaccionar ante ese hecho? Y seguramente 200 personas podrían neutralizar de muchas formas, no solamente atacando físicamente al agresor, sino neutralizarlo, y la persona se daría cuenta que no puede atracar a una persona porque estaría atracando 200 personas en un Transmilenio. La anarquía que hay en las estaciones de Transmilenio, de llegada y salida, se podría resolver si tuviéramos un sentimiento de solidaridad y amor por el prójimo. Entonces,
Esta pequeña novela lo que permite es que ese ciudadano muy rápidamente tenga la información que a nosotros nos tomó, digamos, casi 7 años conseguirla. Él la va a tener al estilo de internet, muy expedita, muy rápida, y le permite formar un argumento para decir tengo que actuar, y si no actúo no hay ninguna posibilidad de que yo lo logre, mi familia lo logre o la sociedad lo logre. Básicamente se convierte en una herramienta para un estudiante. Doctor, voy a escudriñar un poquito de su vida. ¿En qué momento decide usted, doctor, todo un litigante, abogado, decide escribir libros, decide meterse a la literatura? Su primer libro, ¿Cómo funcionan las cosas? Y después Revolución, y ahora ¿con quiénes son los dueños de la guerra? ¿En qué momento decide usted tomar esa decisión? William, yo fui abogado litigante por 25 años, conocí este país por dentro, el poder, los grupos económicos, todo el tema de la justicia y lo que hoy se ha puesto de presente, que es el tema de la corrupción. Yo me di cuenta que aunque yo siguiera teniendo éxito convencional en mi ejercicio profesional, estaba en medio de una sociedad y un país inviable. Y yo tengo familia, tengo una esposa, tengo 4 hijos, y la reflexión me llevó a que o yo hacía algo para tratar de que las cosas cambien, o simplemente mis hijos en el futuro no iban a tener ninguna posibilidad en Colombia. Y le voy a decir por qué. Porque Colombia, siendo el segundo país más rico en agua, va a tener problemas de escasez de agua en 20 años. Y esto significa un problema de seguridad alimentaria. Si no tenemos agua, no vamos a tener alimentos. Entonces yo tuve que hacer una ruptura con mi vida, con mi ejercicio profesional, y dedicarme a tratar de entender qué fue lo que pasó en este país. El primer ejercicio fue el libro Cómo funcionan las cosas, donde le quiero contar a los ciudadanos lo que yo pude ver en 25 años de ejercicio profesional respecto a la vida, respecto al poder, los grupos económicos, las campañas electorales, el machismo, la corrupción. Entonces le quise contar a una persona, a un ciudadano común y corriente, mire, cómo funcionan las cosas en Colombia. Esta reflexión me llevó a imaginarme por qué el país había llegado a esto. Y me dediqué a estudiar, busqué los orígenes nuestros, le quiero contar. 30.000 años antes de Cristo habían personas en este territorio que llamamos Colombia. 9.000 años antes de Cristo habían comunidades organizadas en el tema de la agricultura. Y nuestra cultura muisca es más antigua que la cultura maya y la cultura nazca. Esto me llevó para mí a una de las reflexiones más importantes. Nosotros tenemos orígenes, tenemos historia, tenemos antecedentes y no son los españoles. Nosotros tenemos una tradición, tenemos un conocimiento ancestral que todavía se mantiene en los indígenas, en nuestras culturas indígenas, que nosotros todavía no valoramos. Entonces, en esa búsqueda de respuestas, llegué a la conclusión que nosotros tenemos todos los elementos objetivos para ser una potencia mundial. Tenemos el conocimiento ancestral de los indígenas, de los afrodescendientes, nuestro pueblo campesino es sabio, pero nosotros siempre estamos mirando al extranjero, buscando el modelo americano, buscando el modelo europeo. Y pienso que debemos construir nuestro propio modelo a todo nivel, en la economía, en el trabajo, en las oportunidades. Entonces esta revisión de los historiadores, de los antropólogos, de gente muy sabia que hemos tenido en Colombia, por décadas, me llevaron a la conclusión: somos un pueblo superior. Si nosotros nos damos cuenta qué es lo que pasa, hacemos un análisis científico, tenemos cómo redireccionar en un mundo y en una época donde todo es posible. Hoy estamos dándonos cuenta que en España, por ejemplo, el grupo Podemos tiene en jaque a los partidos, al PSOE y al PP, y si ellos quieren realmente generar un cambio lo pueden lograr. Entonces pienso que hemos redescubierto a nuestro país. Hemos planteado que somos un pueblo con orígenes, con conocimiento ancestral, y tenemos todo, por ejemplo, para ser un país como México, que tiene una identidad, y poder ser orgullosos de ser colombianos, no tener más vergüenza de ese pasaporte nuestro, que a veces nos hacen ver como si fuéramos unos parias universales por el tema del narcotráfico, cuando realmente somos un pueblo valiente, maravilloso, creativo, y que al final de los días, sin Estado, sin seguridad, sin salud, lo termina logrando. Entonces, bueno, para mí fue un cambio de vida, fue un volver al tema esencial y entender que hay cosas que son más importantes que otras. Podemos de pronto tener para comer, pero si nuestros hijos no tienen futuro, ¿de qué sirve esa comida? Entonces hay que replantear, estamos a tiempo, tenemos que empezar a acabar con el abuso
de los recursos naturales, de la explotación de los recursos naturales. Tenemos que proteger el agua. Sin agua no tenemos futuro. Y Colombia es el segundo país más rico en agua y el primero en biodiversidad. Si nosotros fuéramos capaces de replantear, podríamos ser una potencia mundial. Centro Estratégico para el Progreso de Colombia, fundado en el 2013. ¿Qué es, doctor? ¿Qué es esto que usted crea en ese año y para qué es? Bueno, William, cuando yo terminé mi ejercicio profesional, me compré una cámara y empecé a entrevistar personas que me parecían valiosas por el conocimiento que tenían y que, digamos, no tenían acceso a los medios de comunicación. Entonces empecé a hacer videos. Hemos hecho, no sé, más de 100 videos sobre distintas realidades de las mujeres, de mujeres que abandonan la guerrilla, de personas que protegen el medio ambiente o que cuidan que no haya contaminación por el plástico en el río Amazonas. Hemos grabado muchas personas y finalmente esto nos llevó a una reflexión que nosotros quisimos organizar en un tanque de pensamiento ya por temas, y esto nos abocó al estudio de los fenómenos de la guerra, que sería nuestro segundo libro. Entonces es un centro de pensamiento, un centro de reflexión. Aquí nos juntamos con personas que piensan diferente, pero que todos están interesados en sacar el país adelante. Doctor, también tenemos conocimiento que usted en este momento también está incursionando en la política, está aspirando a la alcaldía de Bogotá. Queremos que usted mismo nos cuente en sus palabras qué nos ofrece a los bogotanos, cuál es su política o su propuesta para toda la ciudadanía. Sí, William, nosotros hemos hecho un ejercicio ciudadano que yo considero es un ejercicio de protesta, porque abocado a la situación que vive Bogotá y vive Colombia, nos damos cuenta que los políticos profesionales, que se ocupan es de detentar el poder y recuperarlo cuando lo pierden, no se ocupan de las personas. Pero las personas también estamos esperando que ellos nos resuelvan los problemas y resulta que ni ellos tienen la capacidad, ni tienen el presupuesto, ni tienen las fórmulas para resolver problemas que son estructurales. Nosotros decidimos participar en la política para obligarlos a ellos a presentar soluciones o planteamientos serios, científicos y técnicos que hoy en día no vemos. El caso de Transmilenio, le pongo el ejemplo. Nos quejamos de Transmilenio, atacamos al alcalde, decimos que Transmilenio es lo peor y que el alcalde es el culpable. Y resulta que el problema de Transmilenio es que es un negocio privado. Entonces los dueños de Transmilenio tienen que meter entre 8 y 10 personas en un metro cuadrado para hacer su negocio. Esto no tiene nada que ver con un servicio público. Sin embargo, maldecimos del alcalde, maldecimos de Transmilenio, pero nadie plantea la solución. Bueno, pues la solución es descubrir que esto es un negocio privado y no un servicio público. Pero lo mismo nos pasa con el tema de la salud. Nosotros nos quejamos de la imposibilidad de acudir a un médico, de tener un tratamiento en urgencias adecuado. ¿Y por qué pasa esto? Porque es un negocio privado. Porque como negocio privado ellos están haciendo un negocio con nosotros, pero no nos están dando el servicio que necesitamos. Esto científicamente analizado nos permite llegar a la conclusión. Lo que tenemos que romper es el modelo de negocio. Aunque se les respeten los derechos a los privados, ellos tienen que llevar el nivel de calidad del servicio a lo que necesitamos los ciudadanos. ¿Y eso en la práctica qué significa? Que las estaciones de Transmilenio son una anarquía. Y ellos no van a poner vigilancia privada porque el negocio no les daría para eso. El Estado no pone la policía, entonces el ciudadano está sometido a que le pase cualquier cosa en la llegada o en la salida de Transmilenio. Entonces, al hacer nosotros estos planteamientos que son científicos y técnicos, los ponemos a ellos a que tengan que ver cómo lo pueden resolver. Y yo voy a decir lo que pienso. Ellos no saben cómo resolverlo, entre otras cosas porque representan esos intereses en Transmilenio, representan los intereses en la salud, representan los intereses en la seguridad. Entonces, el pueblo sí los puede resolver. Si el pueblo se empodera y se da cuenta cómo funcionan las cosas, planteamientos específicos sobre, por ejemplo, tenemos que tener vigilancia privada en todas las estaciones de Transmilenio, tenemos que tener pie de fuerza en todas las estaciones de Transmilenio. Las troncales deben tener unas estaciones de llegada y unas estaciones de salida. Y el tema de las estaciones se tiene que entregar a una persona que se vuelva dueño de ese territorio. Hoy es territorio de nadie. Entonces sí hay soluciones técnicas, como también hay soluciones a la seguridad, a la contaminación del río Bogotá, pero los políticos no son capaces de plantearlas, primero, porque mayoritariamente no saben, y segundo, muchas veces representan intereses de esos negocios que son funcionales a los servicios públicos. Doctor,
Ya finalizando, ¿dónde puede la gente contactarlo a usted? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Sus redes sociales o alguna página en especial? Hágale la invitación a Gracias, William. Tenemos nuestra página en internet que es www.alexbernot.com. Estamos también en Twitter como @AlexBernot y también en Facebook. Tenemos nuestra página, se llama El Agua Primero, Alex Bernot. Y bueno, estamos en las redes sociales deseosos de compartir con la gente y particularmente dispuestos a aprender del pueblo, porque en el recorrido que yo hago tratando de conocer a Bogotá, y le voy a dar una cifra, Bogotá son 5.700 barrios, tenemos 46.000 parques. Entonces imagínense que conocer a Bogotá es un tema que te podría llevar años, ¿sí? Pues bueno, nosotros vamos, buscamos la gente y la oímos, porque ese pueblo es superior a sus dirigentes. Ellos conocen los problemas y las soluciones. Entonces siempre estamos abiertos, deseosos de oír a la gente, porque en ellos están las claves de los problemas y de sus soluciones. Finalmente, ¿cuál es el principal problema de Bogotá? El principal, que dice, digamos usted, que lo tiene identificado y dice, lo que le pasa a Bogotá es esto. Mire, el principal problema, y es transversal a todos los problemas que tienen los bogotanos, sobre el transporte, movilidad, seguridad, el principal problema es el tema de la cultura ciudadana. Y te voy a explicar, la cultura ciudadana es la manera de sentir y de pensar respecto a los temas y a las cosas que nos ocupan en lo cotidiano. Cuando somos indolentes, insolidarios, cuando no nos preocupa el prójimo, no nos importa que atraquen a una persona, pero si nos importara esa persona, si nuestro corazón y nuestra mente fueran diferentes y nos importara el prójimo, reaccionaríamos a esas conductas y el tema de la inseguridad se terminaría volviendo un tema de seguridad. El doctor Jorge Eliezer Gaitán hace muchos años decía que la seguridad es la confianza en un pueblo. Entonces, la gran tarea nuestra, y es la que queremos plantear a través de nuestra novela, quiénes son los dueños de la guerra, cómo funcionan las cosas, nuestros libros en general, es una reflexión sobre la manera como sentimos y la manera como pensamos, que es mayoritariamente violenta, es machista, es materialista, es sexista, y esa manera de pensar y esa manera de sentir nos colocan en lo cotidiano, en la resolución de situaciones donde no actuamos para ayudar a la gente, donde somos egoístas y donde en el fondo permitimos que los desafueros de la delincuencia, del narcotráfico, de la corrupción, tengan el terreno fértil para que seamos una sociedad caótica, sin esperanza y sin futuro. Lo que nosotros planteamos es una reflexión de fondo que casi que nos lleva a un tema puramente espiritual. ¿Qué buscamos en nuestra vida? ¿Cómo la planteamos? ¿Qué queremos ser? ¿Y cómo nos comportamos con el prójimo? Entonces, para mí el tema principal es el tema de la cultura ciudadana. Y el segundo, que quiero mencionarlo, es que si no cuidamos el agua, no tenemos futuro. Y este tema es, para mí, el fundamental. Nuestra campaña se llama El Agua Primero. Y bueno, es una reflexión que tiene que ver también con la cultura ciudadana. Doctor Alex Bernot, político, escritor, abogado y ahorita pues aspirante a la alcaldía de Bogotá. Doctor, voy a hacer una última pregunta ya para finalizar y agradeciéndole esta invitación de Unipau Radio. Sabemos que ya tiene casi estar aquí en el auditorio. La pregunta, ¿quiénes son los dueños de la guerra para el doctor Alex Bernot? Bueno, William, los dueños de la guerra son muchos, es gente poderosa, son compañías multinacionales, son gobiernos extranjeros, son personas que se benefician de la guerra, de la tecnología de la guerra, de la exportación de armas, son aquellos que abusan de nuestro territorio, que explotan el petróleo, el carbón, el oro, las esmeraldas, que están en el tema del narcotráfico, y todo esto pasa contra el pueblo campesino, contra el pueblo indígena, contra el pueblo afrodescendiente, contra los obreros que ya no tienen espacio en este país para cultivar una papa y cultivar una yuca. Esos dueños de la guerra no quieren que haya paz en Colombia, y mientras ellos no tomen la decisión de desactivar esta guerra, nosotros vamos a seguir enfrentados con modelos ideológicos que, entre otras cosas, jamás le van a dar una esperanza al pueblo colombiano. Es muy importante revelar quiénes son los dueños de la guerra para darnos cuenta que tenemos que pacificar el campo, recuperar el campo y volver a esa vida que teníamos hace unos 60 años, donde cultivar el campo era una posibilidad. Creo que tenemos la tecnología, las redes sociales, la modernidad para poder comunicar estas ideas y que el pueblo tome un accionar
específico y responsable frente a estas situaciones que son de nación. Una pregunta de red social, me hace aquí la pregunta Daisy Tafuri, ella es estudiante de comunicación social, y me hace la pregunta, doctor Bernot, ¿usted cree en el proceso de paz? Bueno, yo creo que la paz es un ideal que buscamos todos, como la felicidad. Científicamente podría decirte que las FARC y la guerrilla no representan más del 10% de la violencia en nuestro país. Te doy una cifra, mientras que hay 10.000 guerrilleros, hay 15.000 miembros de las bandas criminales, y las bandas criminales son propiedad del narcotráfico, y el narcotráfico es el negocio más grande del planeta, y los principales fabricantes y productores de droga y de coca están en Colombia. Entonces, sería más importante desactivar al narcotráfico, a las bandas criminales, que a la guerrilla. Tenemos que desactivarlas también, pero también mencionaría la explotación abusiva de los recursos naturales. Estamos acabando con el agua. El Plan de Desarrollo del 2014 al 2018 aprobó la explotación minera en zonas de páramo. La pregunta es hacia dónde estamos caminando y con quién debe ser la paz. Nosotros creemos que la paz debe ser con la naturaleza, con el agua, con el aire, con los recursos naturales, y aunque tenemos que buscar un acuerdo con las FARC y con el ELN, tenemos que entender que la paz es mucho más que eso. La pregunta es, el día que ellos firmen, un estudiante del IMPAO, un profesional, una ama de casa, ¿le va a cambiar su vida por la firma con las FARC? Yo creo que no. Este ejercicio hay que seguirlo haciendo. El proceso de paz debe continuar, pero debemos ser conscientes que esa paz con las FARC no es la paz de la nación. Doctor, agradeciéndole de verdad este tiempo que nos ha dedicado, ya finalizando, ¿dónde pueden adquirir su libro, Los Dueños de la Guerra? Bueno, el libro nos lo está publicando la editorial Oveja Negra, está prácticamente en todas las librerías importantes del país a un precio muy módico, y bueno, pues con la esperanza de que particularmente los jóvenes lean este pequeño resumen de la historia de Colombia y se den cuenta que ellos son parte del cambio. ¿Viene algo más en camino en el mundo literario del doctor Alex Bernot? ¿Viene algo en camino? Sí, estamos trabajando una tesis que creemos que es la tesis que va a revolucionar el mundo moderno, que nosotros llamamos conectividad. Creemos que estamos conectados a todo nivel, en lo bueno y en lo malo, y lo que hacemos desde el punto de vista individual, familiar, afecta la colectividad de una nación. A veces creemos que hay actos que no son importantes, resulta que todo lo que hacemos es importante, y pensamos que el concepto de conectividad va a ser el concepto que va a revolucionar la humanidad. Estamos trabajando en la conectividad que hay entre los cerros orientales y el río Bogotá, la conectividad que hay entre el accionar de las redes sociales y la política, para expresar lo que creemos que va a ser la gran revolución intelectual en el mundo moderno. Doctor Alex Bernot, le agradecemos mucho su presencia, le deseamos muchos éxitos con su publicación, con su libro, y también pues queda pendiente la invitación para cuando esté en plena campaña, pues que nos acompañe aquí para ya, digamos, entrar más en detalles en su programa de política a nivel distrital. Bueno, William, un abrazo, un agradecimiento, para mí fue un honor estar aquí con ustedes, y bueno, y lo mejor, y un mensaje para estos jóvenes inteligentes, Sí, maravillosos y creativos, es que en manos de ellos está el futuro de Bogotá y el futuro de Colombia. Es el doctor Alex Bernot quien estará en contados instantes en el Auditorio Hernán Linares resolviendo las inquietudes, resolviendo todas esas preguntas que ustedes tengan aquí de su libro, Los Dueños, ¿quiénes son los dueños de la guerra? Es una novela política muy interesante que vamos a leer. Ustedes sigan conectados con la programación de Unimpau Radio 88.3 y www.impau.tv. Nos vemos en una próxima oportunidad. Continúen con la programación.